¿Repites la quiebra, el fracaso económico o la escasez de tu familia? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, muchas personas han vivido fracasos económicos, quiebras, pérdidas de dinero, pero sobre todo aquí nos vamos a enfocar entre la pérdida y la quiebra o la ruina o perder todo así como de la noche a la mañana, que tenías mucho y de repente perdiste todo. Y bueno, hay algo súper importante con lo que se conecta la quiebra o la escasez y el fracaso económico en nuestra vida con respecto al árbol genealógico y tiene algo que ver con las edades repetidas, con las historias familiares y con algo que conocemos dentro del árbol genealógico que se conoce como el síndrome del aniversario. Y vamos a hablar un poquito de él, porque yo creo que este es como la clave principal que afecta o que lleva, mejor dicho, a que repitamos esas quiebres, esas escasez y esas pérdidas económicas. Hay algo y bueno, lo he hablado en anteriores videos, así que les invito a que vean mis videos aquí en mi canal de YouTube para que conozcan todo acerca de la relación con el dinero. Y bueno, también el árbol genealógico e historias familiares. Pero hay algo que se conoce dentro del árbol genealógico que se llama síndrome del aniversario. El síndrome del aniversario es cuando las fechas se repiten dentro de un sistema familiar, pero esas fechas van conectadas a un evento. No necesariamente se tiene que repetir el evento tal cual como ocurrió en ese momento, pero sí tiene algunas matices. Por ejemplo, si hablamos de una repetición de quiebra o de pérdida de dinero, puede ser que anteriormente se haya perdido el dinero porque alguien fue estafado y fue robado y perdió el dinero. Puede ser que otro simplemente montó un negocio, el negocio no le fue bien y se fue a quiebra, pero el propósito, ¿no? La raíz o lo que se repite es la pérdida del dinero o la quiebra. No importa cómo te vayas a la quiebra, no importa cómo pierdas el dinero, pero la finalidad siempre va a ser perder el dinero o quebrar. Entonces, hay situaciones dentro del árbol genealógico que muchas personas, muchos antepasados, ancestros o personas que conforman el árbol genealógico han vivido esa quiebra, es decir, han pasado por esa situación. Cuando se origina una quiebra o una pérdida de dinero o se comienza a crear la escasez en el árbol genealógico, esto es, bueno, como una energía que agarra fuerza dentro del árbol genealógico y busca cómo eh, repetirse porque busca compensar. Recuerde que siempre hablamos de compensación dentro del árbol genealógico. Entonces, básicamente lo que se busca, ¿no? Cuando ocurre esta quiebra a través del síndrome del aniversario es que se haga una repetición marcada. Es como que el árbol genealógico te va mostrando como que, oye, que mira, sigue las luces verdes, tienes que ir por todas las luces verdes, 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 o tienes que ir por todas las amarillas. O sea, te da como una ruta, un mapa. Yo siempre he dicho que el árbol genealógico es como una ruta, un mapa. Entonces él te va acomodando, te va como mostrando. Entonces, cuando yo voy a trabajar el árbol genealógico de las personas que están pasando por quiebras o están viviendo una quiebra, una pérdida de dinero, siempre me concentro en buscar quienes han perdido dinero anteriormente, porque como siempre les digo, se repite la misma obra de teatro, se repite el mismo guión, pero con diferentes personajes. En este caso, el personaje eres tú, tu esposo o tú sola, pero se está repitiendo la quiebra, la pérdida que han tenido otras personas anteriormente, porque como les decía, el árbol busca compensar, el árbol busca hacer repeticiones con la finalidad de que alguien precisamente pues decida sanar esa situación, ¿verdad? Esa quiebra. Y en muchas veces el árbol con estos temas de la quiebra, de las pérdidas de dinero, lo hace a través de fechas, es decir, que marca como meses o fechas o eventos importantes e incluso trabajos importantes o lo conecta con trabajos que pueden estar relacionados con esa quiebra o que se pueden repetir con esa quiebra. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Esto, casualmente recuerdas que tu papá se fue a la quiebra o perdió dinero en diciembre porque justo en diciembre vino una persona y le hizo una compra grandísima.
de sus productos y resulta que lo sacó en consignación y después nunca le pagó y era mucha mercancía, mucho dinero, tu papá confió en esa persona y después no pudo recuperar esa mercancía, perdió ese dinero y se fue a la quiebra, ¿sí? Vamos a suponer. Entonces, tú lo recuerdas porque, bueno, yo lo recuerdo perfectamente porque me marcó mucho en el sentido de que fue en diciembre, la pasamos súper triste, ese mes de diciembre no hubo regalos, mi papá estuvo muy deprimido, etcétera. O sea, recordamos perfectamente la fecha porque fue en diciembre, ¿sí? Entonces, puede ser que tú luego tengas o vivas pérdidas de dinero en diciembre, justo cuando llegan las navidades, como que se activa el modo repetición, el modo síndrome de aniversario, y entonces comienzas a perder dinero, te estafa, te roban, o sea, hay algo que pasa con la energía de tu dinero, algo que pasa con la relación al dinero, porque de alguna u otra forma te estás conectando precisamente con esa situación de pérdida. Cuando hay una situación de pérdida, de quiebra, de fracaso, de lo que sea que haya con el dinero, pero que esté relacionado con la pérdida, obviamente esto es un evento que se conoce dentro del árbol genealógico que pudiese ser como un trauma ancestral silenciado, que es un evento traumático, como lo dice su palabra, algo que la persona no veía venir, algo que ocurrió de repente, algo que nos impactó, nos sorprendió y que, por supuesto, quienes lo viven lo pueden procesar de dos formas, de una forma positiva o de una forma negativa. Por lo general, cuando esto se repite es porque la persona que vivió esa quiebra, hazte de cuenta, en este caso el papá, el señor que perdió ese dinero, lo vive desde la angustia, lo vive desde la tristeza, lo vive de una forma muy difícil para él. Entonces, obviamente esa energía queda allí y si él no hace como un trabajo luego para sanar esa quiebra, para entender por qué vivió eso, tú sabes, ¿no? El cierre de ciclos, abrirme otra vez a lo nuevo, levantarme de ese fracaso y continuar. Si no lo hace y se queda allí en eso y no avanza, entonces alguien tiene que avanzar, alguien tiene que hacer el trabajo por él, porque el árbol genealógico trabaja así, compensando y equilibrando las energías esa situación que él vive, que fue muy difícil para él, pues él la tiene que, o sea, eso genera un trauma a nivel transgeneracional y se tiene que trabajar, se tiene que liberar, se tiene que desarrollar de otra forma porque no puede quedar así de forma negativa. Entonces, en este caso, cuando ocurre eso, que si esa persona que vive la quiebra no hace como su trabajo, no entiende el mensaje, pues eso se vuelve a repetir. Es como cuando decimos, si tú no sanas lo que te pasa o lo que vives, pues eso se va a repetir y se seguirá repitiendo y lo repetirán tus hijos hasta que alguien decida sanarlo. Entonces, más o menos trabaja así la energía de la quiebra, por ser eventos tan traumáticos, por estar encuadrados en cosas tan fuertes, porque obviamente trae emociones y sentimientos muy negativos vivir una quiebra, una pérdida de dinero. Entonces, lo que hace el árbol es que intenta compensar luego con los descendientes. Entonces, tú puedes ser hija o nieta de este señor. Y entonces cada vez en diciembre estar viviendo ese tipo de situaciones, es decir, estar viviendo como con ansiedad, o no atraer dinero porque, ay, cada vez que viene diciembre necesito más dinero y no me llega el dinero, pues tal vez no te está llegando porque precisamente hay algo que te protege de que no pierdas el dinero porque en diciembre tu papá perdió el dinero, tu abuelo perdió el dinero o te entra el dinero y lo pierdes. Esto también pueden ser fechas específicas, ¿sí? Por ejemplo, mi mamá nunca se le va a olvidar que fue el 13 de marzo que cerró, por decir, su negocio de galletas o su panadería porque quebró, porque el negocio no le dio más, fue el 13 de febrero, el 13 de marzo. Entonces, justamente tú entre febrero, marzo o la fecha que corresponda a ella, ocurre ese evento donde tú empieza, tal vez no quiebras ahí, pero empieza a disminuirte mucho el dinero y vas y vas y vas hasta que ocurre la pérdida. No solamente se repite en esas fechas por el síndrome del aniversario, sino también por las edades. He trabajado mucho en consulta cuando me llegan personas a trabajar las quiebras, la pérdida del dinero, todo lo que tiene que ver con fracasos económicos, porque precisamente están relacionadas o están conectadas con la edad de la madre. Las edades son son unas conexiones que se ven dentro del árbol genealógico muchísimo. Hay mujeres que repiten por lealtad. Recuerden que tenemos el video de lealtades invisibles y familiares, así que los invito a que lo vean aquí en mi canal de YouTube. Está muy bueno. Entonces, precisamente también por lealtad familiar podemos
repetir ese fracaso o esa quiebra de nuestra madre diciendo como que, oye, me empatizo contigo, me empatizo con ese dolor, me empatizo con ese fracaso que tú tuviste o repito la historia porque yo soy tu hija y te amo. Entonces, si la madre tuvo una pérdida o una quiebra entre los 36 o 38 años, pues tú a los 36 y 38 años comienzas a ver ese problema económico con el dinero que es bastante fuerte. Esto es por qué a algunas personas les sucede eso y por qué no otra. Esto no es una ciencia cierta. Esto no es que le va a ocurrir a todas, a todas. No, 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 no. Algunos venimos, algunos ya hemos hecho trabajos internos, otros venimos con atenuantes. Atenuantes significa como que algunos traemos como la energía más pesada, otros traemos menos energía. Todo eso va a depender también de nuestra energía personal, de la energía colectiva dentro del árbol genealógico, incluso la colectiva a nivel de país donde estés, pero sí he visto casos que se repitan. No estoy diciendo que estamos condenados a esto, que esto sí o sí te va a suceder. No, hay casos donde sucede, incluso de hecho cuando se trabajan los bloqueos del dinero y se ha intentado muchas cosas, pues empezamos a ver qué del árbol genealógico pudiese estar interfiriendo en mi vida que me está llevando a repetir esa situación. Entonces, es súper, súper importante que ustedes entiendan que no es una regla exacta, no es que te vaya a pasar igual, pero si tú has vivido esa situación de pérdida, de quiebra, de escasez, yo te invito a que busque qué otras personas vivieron esa escasez, en qué momento o evento lo vivieron o qué edades tenían esas personas, porque tú pudieses estar replicando como compensación o como un llamado de atención para sanar esa pérdida, esa escasez o ese problema económico, ¿sí? Esa pérdida de dinero. Entonces, cuando tú tomas conciencia y dices, ah, ok, esto viene de mi mamá, esto viene de mi papá, esto viene de este y este, pues entonces allí ya con el simple hecho de tomar conciencia, ya la mente entiende de que no hay que repetir, obviamente hay que hacer un proceso de sanación para poder trabajar eso. Se puede hacer a través de cartas de liberación emocional, donde tú le escribas a esa persona que no quieres repetir la historia, que te abres a la abundancia, a la prosperidad, que no necesitas repetir el pasado de ninguna persona. También trabajar en las creencias limitantes, porque recuerden que cuando ocurre un evento negativo relacionado con el dinero dentro del árbol genealógico, pues se forman creencias limitantes y se forman creencias o modos de pensar y actuar con respecto al dinero en base a ese suceso o evento negativo que ocurrió. Entonces, yo pudiese inconscientemente estarme protegiendo de tener dinero para no perderlo porque yo vi cómo mi padre sufrió mucho por esa pérdida de dinero. Entonces, inconscientemente yo no quiero repetir eso, entonces mejor no tengo dinero para no tener que sufrir con mi papá, como mi papá. O genero el dinero, pero constantemente lo estoy perdiendo como una lealtad a mi padre, a que pues quiero ser igual a él, lo amo y si él sufre, pues yo sufro. Por supuesto, todo esto es de forma inconsciente, como les digo, puede ser que sea tu caso, como no puede ser que sea el caso, porque también hay que tomar en cuenta la energía colectiva del país donde está la persona, la energía personal. Esto hay que tomar en cuenta la energía del árbol genealógico, también si la persona es doble, de otras personas, nombre, apellido, etcétera. Saben que esto es un trabajo súper largo, pero es un trabajo maravilloso para explorar, para sanar, para trabajar todos los patrones del árbol genealógico. Así que si tú te identificas con esto, recuerda que lo mejor es sanar nuestro árbol genealógico y mirar mis videos para que aprendas más acerca de sanar el árbol genealógico y la relación con el dinero. Hasta el próximo video.